Este video explicativo iniciaremos con una introducción en la que tocaremos los temas de obtención y nomenclatura, además de algunos términos generales. Como primer punto de la introducción, explicaremos las diferentes formas de obtención de óxidos, hidróxidos, ácidos, hidruros y sales. Comenzaremos por los óxidos. Los óxidos se pueden dividir en dos tipos. Los oxidobásicos son aquellos que reaccionan con metales. Para obtenerlo es así: metal más oxígeno da metal 2, oxígeno, más el número de estado de oxidación del metal. Los óxidos ácidos son aquellos que reaccionan con no metales, más oxígeno, dando así no metal 2, oxígeno, y el estado de oxidación del no metal. Los hidróxidos son aquellos óxidos básicos que reaccionan con agua. Reaccionan así: metal OH, N, donde N es el estado de oxidación del metal. Los ácidos son aquellos que reaccionan con no metales más agua o solo hidrógeno. Esto se puede dar en dos tipos. Los ácidos binarios o hidráxidos son aquellos que resultan de la reacción entre el hidrógeno más no metal, dando así hidrógeno no metal, pero estos deben ser o fluor, F, cloro, Cl, bromo, Br, yodo, I, que trabajan con estado de oxidación -1, y el azufre, S, selenio, Se, y telurio, Te, que trabajan con un estado de oxidación -2. Los ácidos terciarios u oxácidos son aquellos que resultan entre un óxido ácido y agua, dando así hidrógeno, no metal, oxígeno. Los hidruros son aquellos que reaccionan entre un metal más hidrógeno, dando así metal, hidrógeno, N, donde N es el estado de oxidación del metal. Las sales son aquellas que reaccionan entre un no metal más metal o un hidróxido más oxácido, lo cual se puede dividir en dos tipos. Las sales haploides, que son la reacción entre un metal más no metal, dando así metal, no metal. Y las sales oxisales son aquellas que reaccionan entre un hidróxido más oxácido, dando así metal, no metal, oxígeno. Las nomenclaturas son reglas o normas que se usan para nombrar los compuestos químicos. Estas se dividen en tres tipos: sistemática, stock y tradicional. La nomenclatura sistemática es aquella en la que tiene en cuenta el número de átomos de cada elemento. Para cada número se nombra de acuerdo al prefijo indicado. Así: 1, mono; 2, bi o di; 3, tri; 4, tetra; 5, penta; 6, hexa; 7, hepta; 8, octa; 9, non; 10, deca. Por ejemplo, el compuesto pentaóxido de dicloro, llamado así por tener 5 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de cloro. Como segundo compuesto está el monohidróxido de monosodio, teniendo en cuenta que el mono es opcional en todo compuesto. La nomenclatura de stock es aquella que tiene en cuenta el estado de oxidación del elemento, para el cual primero va la función I de más el estado de oxidación en números romanos. Por ejemplo, óxido de cobre 1 e hidróxido de níquel 2. La nomenclatura tradicional es aquella que tiene en cuenta el estado de oxidación del elemento y el estado en que se está usando. Para poder nombrarlo es necesario tener en cuenta la cantidad de estados de oxidación que posee el elemento, pues asimismo se nombra a este. Si tiene solo un estado de oxidación, el sufijo es ico. Por ejemplo, el sodio tiene un estado de oxidación, así quedaría como óxido sódico. Si tiene dos estados de oxidación,
al mayor se usa el sufijo ico y el menor el sufijo oso. Como el hierro, que tiene dos estados de oxidación, así da el óxido ferroso. Si tiene tres estados de oxidación, al mayor se usa el prefijo ico, al que le sigue el sufijo oso y al menor el prefijo hipo y el sufijo oso. Por ejemplo, el azufre tiene tres estados de oxidación, así da el óxido sulfúrico, óxido sulfuroso y óxido hiposulfuroso. Si tiene cuatro estados de oxidación, al mayor el prefijo per y el sufijo ico, al siguiente el sufijo ico, al que le sigue el sufijo oso y al menor el prefijo hipo y el sufijo oso. El cloro tiene cuatro estados de oxidación, entonces podría quedar así: óxido perclórico, óxido clórico, óxido cloroso y óxido hipocloroso. Ya que tenemos claros los conceptos de obtención y nomenclatura, podemos estudiar el concepto de ecuación química, el cual, por definición, es la representación gráfica de una reacción química. Esta tiene un esquema general, el cual nos dice que AA y BB son reactantes y CC y DD son productos, respectivamente. Para entender mejor esto, vamos por los símbolos. La flecha significa que los productos AA y BB se van a transformar en un producto CC y DD, lo cual podemos decir que es una similitud a un igual, o el cambio que da el producto. NI significa una notación para indicar que la reacción química ocurre gracias a agentes físicos o químicos que pueden modificar dicha reacción. T y P indican las condiciones de presión y temperatura que deben tener las sustancias A y B para que se puedan transformar en C, C y DD. Cuando vemos las letras en minúsculas, tanto A, B, C y D, significan los coeficientes que están acompañados de la fórmula de la sustancia. En las ecuaciones químicas encontramos una serie de símbolos, los cuales son S, L, G, AC y Sol. Si un elemento tiene el símbolo S, L o G, significa que ese elemento está en estado sólido, líquido o gaseoso respectivamente. Si es AC es porque aquella sustancia es acuosa, y si es Sol es porque puede generar una solución o disolución dependiendo de la ecuación. Además de esto encontramos otros símbolos que también son significativos, como la flecha hacia arriba, que significa que una sustancia gaseosa se desprende de un reactor químico. Una flecha abajo significa que una sustancia sólida insoluble en el disolvente ocurre una reacción y por lo tanto se precipita en forma de sedimento por su mayor densidad. Y si encontramos un triángulo, lo que significa la energía calorífica de la ecuación. Para entender mejor, veremos un ejemplo ilustrativo de una reacción. En este ejemplo, veremos una sustancia compuesta de agua con hierro, la cual es expuesta al calor, lo cual nos permite obtener un óxido férrico de hidrógeno, este último en estado gaseoso. A partir de este ejemplo ilustrativo, conseguimos la ecuación química en la cual el hierro reacciona con el agua para obtener óxido férrico de hidrógeno. A esta ecuación le falta cumplir la ley de conservación de la materia, ya que la cantidad de átomos de un elemento en los reactivos es diferente a la cantidad presente en los productos. Para que se cumpla, se realizará el proceso conocido como balanceo. Para el balanceo se dispone de dos métodos, el balanceo por tanteo y el balanceo por redox. Iniciaremos con el balanceo por tanteo.
Este método es también conocido como el método de prueba y error. Tomaremos la ecuación química resultante del ejemplo ilustrativo. Antes de comenzar el balanceo por tanteo, debemos tener en cuenta que para realizar este proceso se debe llevar un orden específico, el cual es el siguiente. Primero se balancea metales, luego no metales, seguido del balanceo de hidrógeno, finalizando con el balanceo de los oxígenos. En este caso, el segundo paso a seguir consiste en reemplazar los valores, tomando en cuenta que algunas veces puede haber más de un metal o no metal, como puede que no haya ningún metal o no metal. En este caso, no hay ningún elemento no metálico. En esta reacción tomamos el hierro, el cual es el metal, y luego el hidrógeno y el oxígeno. Como tercer paso, debemos tomar en cuenta el número de átomos o moles de cada elemento que hayan presentes tanto en los reactivos como en los productos. En el caso del hierro encontramos 1 mol en los reactivos y 2 moles en los productos. En el caso del hidrógeno se evidencia que hay la misma cantidad en ambas partes de la ecuación, y finalmente en el caso del oxígeno hay 1 mol en los reactivos y 3 moles en los productos. Para igualar estos valores debemos aplicar coeficientes a la reacción. Para que el hierro pase de 1 a 2 moles, se añade el coeficiente 2 al lado izquierdo del elemento, en la parte de los reactivos. Este coeficiente se multiplica con el número de átomos, dando como resultado 2 moles y por ende balanceando el hierro. Seguimos directamente a los oxígenos, ya que los hidrógenos están temporalmente balanceados. Para balancear el oxígeno debemos añadir el coeficiente 3, ya que al multiplicarse con su número de átomos, el cual es 1, se obtienen 3 moles de oxígeno, al igual que en los productos. El problema es que este coeficiente afecta a todo el compuesto, por lo que el número de átomos del hidrógeno pasa de 2 a 6. Para balancear los hidrógenos le aplicamos el coeficiente 3 al ion de este elemento que se encuentra en los productos, obteniendo 6 moles de hidrógeno. Como vemos, esta ecuación ya ha sido totalmente balanceada. El segundo método es el método de balanceo por redox, también conocido como el método de oxidación-reducción. El término oxidación significa la pérdida de electrones de un elemento y el término reducción significa la ganancia de electrones del elemento. Tomaremos el mismo ejemplo que utilizamos en el balanceo por tanteo. En este caso, para comenzar, se deben identificar los estados de oxidación de todos los elementos presentes en la ecuación química. Luego, debemos identificar los cambios en los estados de oxidación. Podemos notar que en los reactivos el estado de oxidación del hierro es 0 y en los productos el estado de oxidación de este mismo elemento es más 3. El otro cambio que se debe notar es el del hidrógeno, que pasa de un estado de oxidación más 1 a un estado de oxidación 0. En este caso, la oxidación se da de la siguiente manera. El hidrógeno, con estado más 1, gana un electrón pasando a estado de oxidación 0. Por otra parte, la reducción se da en el hierro, el cual comienza teniendo un estado de oxidación 0, luego pierde 3 electrones y pasa a un estado más 3. Luego de esto pasamos a multiplicar, tomamos el número de electrones que se reducen y lo multiplicamos por la ecuación que se está oxidando y viceversa. Luego de esto, las dos semireacciones resultantes se suman para eliminar cualquier suma o resta de electrones, dando como resultado una reacción química con el coeficiente 3 en el hidrógeno de los reactivos y en el hierro de los productos. Como cuarto paso, se reemplazan estos coeficientes en la ecuación original, teniendo en cuenta de que se añadan a todo compuesto que contenga el mismo elemento con el respectivo estado de oxidación. Finalmente, se utiliza el tanteo para balancear por completo. En este caso, el único elemento que se debe balancear es el hierro,
añadiendo el coeficiente 2 en el ion de los reactivos. Con esto finalizamos la explicación de balanceo. Siguiendo con el tema de reacciones químicas, vale aclarar que hay varios tipos de reacciones los cuales trataremos en las próximas diapositivas. El primer tipo de reacción se conoce como reacciones de síntesis. En este tipo de reacciones, dos o más sustancias se combinan para dar un solo producto. Por ejemplo, el óxido férrico, al reaccionar con agua, obtiene un solo producto que es el hidróxido férrico. Como segundo tipo están las de descomposición. En este caso, a partir de un único compuesto se obtienen como producto dos o más sustancias. Por ejemplo, a partir del óxido de mercurio se obtiene una reacción de mercurio y oxígeno. En este tipo se puede ver el símbolo triangular, lo cual indica el uso de energía calorífica. Seguimos con las de desplazamiento simple, en las que un elemento químico más activo desplaza a otro menos reactivo, que se encuentra formando parte de un compuesto. El elemento que se ha desplazado queda libre. Los materiales más activos de los metales son los alcalinos y alcalinotérreos. En el caso de los no metales tenemos algunos halógenos y el fósforo y oxígeno. Por ejemplo, al reaccionar el zinc con el ácido sulfúrico, el zinc reemplaza al azufre en el ácido. Reacciones de doble desplazamiento. En estas reacciones, los reactivos están en estado acuoso. En esta, dos elementos de compuestos diferentes intercambian posiciones. Estas ecuaciones no presentan cambios en el número de oxidación. Como ejemplo, tenemos una reacción entre el óxido cálcico y el ácido clorhídrico, los cuales reaccionan para obtener dicloruro de calcio y agua. Podemos ver cómo el calcio cambia de posición con el hidrógeno, pero ninguno de los dos cambia su estado de oxidación. Reacciones endotérmicas. Estas reacciones son aquellas que se producen al absorber calor externo. Por ejemplo, el nitrógeno en estado gaseoso al reaccionar con el oxígeno en estado gaseoso y reaccionar con calor, produce el óxido nítrico. Reacciones exotérmicas son aquellas que ocurren al liberar calor al medio ambiente. Por ejemplo, el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua acompañados del calor. Reacciones reversibles. Son estas que una vez formados los productos pueden reaccionar entre sí y formar nuevamente los reactantes. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno es un gas café rojizo que al enfriarse se transforma en tetraóxido de dinitrógeno, el cual es un líquido amarillo. Este último al calentarse se transforma nuevamente en dióxido de nitrógeno. La reversibilidad de una reacción se representa mediante dos flechas encontradas, las cuales nos indican que las dos reacciones se están llevando a cabo simultáneamente. A la reacción que va de reactantes a productos se le conoce como reacción directa, mientras la que va de productos a reactantes se denomina reacción inversa. Reacción irreversible. Es cuando la energía que se requiere para romper los enlaces de los reactantes es mucho menor que la que se requiere para romper los enlaces de los productos. A esta energía se le llama energía de activación. Por lo tanto, en una reacción reversible, la energía de activación de los productos es igual o menor que la de los reactantes. Un ejemplo de esto es cuando una base fuerte, como lo es el hidróxido de sodio,